Hermanos, esta mañana le doy gracias al Señor por nuevamente darme esta oportunidad. Gracias al hermano pastor. Igual le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta preciosa mañana. Y vamos a continuar con el tema de cuando perseguimos una estrella y nos encontramos con un establo. Amén. Y yo voy a leer el versículo del 1 al 5, eh, y voy a hablar de algunas cosas que llamaron mi atención. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Yo quiero enfocarme un poquito más en el acto que hicieron, eh, en las tres cosas que hicieron estos magos, y yo puedo mirar que ellos tenían un corazón seguro, tenían un corazón dispuesto, porque ellos decían que venían a adorarle, ellos tenían ese corazón dispuesto a adorar al Señor, ¿no? Al Rey. Ellos, con tan solo ver la estrella, ah, ellos venían con ese propósito, amén. Su propósito era adorar al Rey que vendría, amén. Ellos estaban seguros de que la estrella los llevaría a él, al Rey. Solo bastó con ver la luz para seguirla. Ellos dijeron: vimos su estrella y la seguimos. Y no, ellos no les importó cómo sería el camino, si sería fácil, si sería difícil. Lo que ellos tenían era un propósito, que era llegar con el rey y adorarle. Amén. Es una de las cosas que yo miro que ellos tenían, ¿no? Ellos estaban dispuestos a adorar al rey. Y ahora, esto a mi vida, yo lo digo: ¿qué estoy dispuesta a hacer yo? ¿Qué estoy dispuesta a hacer yo ahora, no? Estoy dispuesta a seguir la luz sin importar cómo vaya a ser el camino. Esto nos enseña que cuando realmente busquemos a Jesús y tengamos un corazón dispuesto, no nos va a turbar cómo vaya a ser el proceso, no nos va a turbar si el proceso va a ser un proceso largo, si el proceso va a ser difícil, sino estaremos enfocados en el propósito en donde queremos llegar. Amén. Esto es una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque eh, ellos venían seguros, tenían una fe que decía: hemos visto la estrella y sabemos que si llegamos a la estrella encontraremos ahí al rey. Y, y yo puedo mirar aquí también que ellos creían en la palabra, porque en el versículo 5 dice que ellos contestaron y dijeron que en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían y creían en la profecía, amén. Y yo había estudiado un poquito más sobre las cosas que ellos hicieron, como los regalos que ellos ofrecieron al Señor Jesucristo. Pero ahorita en esta mañana el Señor me hizo sentir que yo puedo decirlo con mi testimonio, amén, con lo que yo pasé. Y no sé, el Señor me hizo sentir esta mañana, ah, me hizo cambiar en último momento, pero eso a mí me hace entender que tenemos que sacrificarnos, amén, que tenemos que sacrificar, que tenemos que salir para poder encontrar algo más. Ellos tuvieron que salir para poder encontrar al rey.
Y así muchas veces en la vida de cada uno de nosotros, hay veces que tenemos que salir de nuestro entorno para poder buscar algo más, para poder hallar al Rey. Y en mi vida personal, así fue. Eh, Cuando yo estaba en la Ciudad de México, yo iba a la iglesia, yo buscaba al Señor, pero no era todo lo que yo necesitaba. Yo quería algo más, yo quería estar realmente bien con el Señor, y yo no sabía que el bautizo era parte de eso. Yo no sabía, yo solamente iba a la iglesia. Empecé a ir una vez ya estando en proceso de rehabilitación en la agrupación donde iba. Yo ya no tomaba, ya no me drogaba, yo ya no salía, yo ya me mantenía bien, pero me faltaba algo más, amén, me faltaba algo más, y yo no lo sabía. Yo pensaba que cuando, con tal de dejar de tomar, de dejar de ir a fiestas, iba a estar bien, pero, pero no, a mí me faltaba algo más, amén. Yo quería, sentía que en mí me faltaba algo, y no lo pude hallar ahí, no lo pude hallar en el grupo ahí donde yo estaba. Estuve por más o menos 2 años, 2 años estuve en ese grupo, y, y sí me rehabilité todo, pero me faltaba algo, amén. Y yo tuve que salir de ahí y tuve que buscar algo más, amén. Cuando yo empecé a enfocarme más en la iglesia, cuando empecé yo a servirle más al Señor en la iglesia allá en la Ciudad de México, donde yo iba, fue donde yo me di cuenta que no necesitaba el grupo, porque era Dios, no era el grupo, sino que era Dios el que a mí había ayudado. Y, y yo al principio yo pensaba que había sido el grupo, que habían sido las personas ahí, y, y yo decía, no, yo les agradezco mucho, porque sin ustedes mi vida hubiera sido un caos, mi vida no hubiera cambiado. Y tiempo después fue el que el Señor abrió mis ojos y me hizo ver que no había, sí fuese el conducto, pero el único que hizo la obra fue el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor habló a mi vida, y yo tuve que salirme de ahí para poder encontrarme con Jesús. Yo tuve que salir y dejar ese grupo. Yo dejé ese grupo y empecé a enfocar más en las cosas más de Dios. Empecé a ir a la iglesia, empezaba ya a ayudar a los hermanos ahí en donde yo iba, pero nunca me habían hablado a mí de un estudio, nunca me habían hablado a mí de bautizarme, sino yo solamente iba y adoraba al Señor, escuchaba la palabra, y no era muy a fondo. Hasta cuando yo conocí a mi esposo, fue en donde me dijeron que si yo iba a estar con él, me tenía que casar, me tenía que bautizar, porque ya no iba a poder vivir dignamente, ¿no? Delante de Dios. Y fue donde yo tuve que dejar todo, ¿no? Tuve que dejar mi casa, tuve que dejar a mi familia para poder encontrar algo más, amén. Y ya iba a formar una vida aparte y diferente. Pero a lo que voy es que en mi familia, yo le doy gracias a Dios, le agradezco a Dios que en mi familia yo fui eh, la primera que tomó ese valor en salir y buscar a Dios. Eh, yo estuve dispuesta, yo le dije al Señor que yo quería casarme, quería arreglar mi vida con Él, yo quería estar bien con el Señor, yo quería estar cerca de Jesús, ¿no? Y si tenía que hacer eso para poder estar bien con el Señor, yo lo iba a hacer. Estábamos en proceso de eso, de casarnos. Estábamos tomando un estudio. Allá era un estudio diferente, no era un estudio como el que nos dan acá en el nombre de Jesucristo, era otro. Yo solo digo, Dios sabe por qué hace las cosas.
Dios tiene un propósito, ¿no? Dios tenía este propósito a mi vida, todo lo que yo pasé estando en esa agrupación, pasé muchas cosas para poder llegar hasta ahora, hasta donde estoy. Y muchas veces vamos a preguntarnos por qué pasamos esto, ¿no? ¿Por qué pasamos? Yo siempre a veces renegaba mucho y decía, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto, Señor? Soy una muchacha, ¿no? Estoy joven, no tengo que estar pasando esto, no puedo vivir mi juventud normal, no puedo ser una muchacha normal y así. Pero lo que yo no entendía es que el Señor estaba preparando algo en mí que yo no lo veía, amén. Y entonces fue que salió la oportunidad de venirme para acá, para este país y yo no imaginé que el Señor me iba a traer a este país a que yo me casara, a que yo me bautizara. Y yo nunca imaginé ni pasó por mi mente que yo llegaría a casarme en este país. Y como uno a veces la anhela, yo anhelaba que estuviera mi familia, que estuvieran mis hermanas, mis papás. Y, y Dios tiene otras cosas, amén. Cuando llegamos aquí, yo venía persiguiendo una estrella que era diferente, amén. Yo venía persiguiendo como más mis sueños para venir a este país. Yo venía persiguiendo una luz que era diferente a la luz que el Señor quería que yo vea. Yo decía, yo voy a venir a este país, le voy a echar ganas. Yo venía más como por el propósito en mi vida en lo material, que si yo venía a este país, yo iba a poder lograr hacer algo en mi vida, iba a poder a lo mejor hacer una casa, iba a poder darle una buena vida mejor a mis padres. Pero cuando llegué a este país, me encontré con el establo que era Jesús. Yo no sabía que iba a llegar a conocer aquí al Señor Jesús, que me iba a enamorar y conocerlo más a fondo. Cuando recién llegamos a este país, tuvimos que pasar muchas cosas, pasamos cosas difíciles, llegamos a un lugar en donde no pensamos que íbamos a llegar. A veces decimos que las cosas van a ser fáciles, ¿no? Porque estando uno ahí uno dice, no, pues vamos a llegar, vamos a trabajar y así uno no se imagina lo que uno viene, ¿no? Con qué uno se va a encontrar. Y cuando llegamos, pues la cosa con la que yo me vine a encontrar no me gustó, amén. Yo llegué y yo me decepcioné un poquito de lo que yo llegué a encontrarme aquí en este país. El lugar en donde llegamos no era un lugar muy bueno. La forma en cómo las personas nos trataron tampoco no fue muy buena, pero tuvimos que pasar ese proceso para poder alcanzar lo que el Señor tenía, amén. Porque si no hubiéramos pasado ese proceso, a lo mejor nosotras, a lo mejor yo ahorita no tendría este agradecimiento al Señor si no hubiera sufrido. A veces tenemos que pasar por un proceso, a veces tenemos que pasar por ciertas cosas difíciles para poder ser agradecidos, porque yo ahora digo, si el Señor no me hubiera hecho pasar por ese sufrimiento que yo pasé al inicio, yo dejaría las cosas así como, oh, es fácil, ¿no? Es fácil llegar y hacer las cosas y que te acomodes y que así, pero no. Cuando yo llegué a este país y vi cómo eran las cosas y vi cómo era que uno venía a trabajar aquí, fue donde yo empecé a agradecerle al Señor, ¿no? Y le agradecí por la oportunidad que me daba de estar en este país. Y yo sí le decía al Señor, yo no sé a qué es lo que me has traído a este país, ¿verdad? Yo no sé por qué me trajiste. Dejé a mi familia, dejé mi ciudad, dejé todas las cosas que yo tenía allá por estar aquí. Y si me has traído aquí es por algo, ¿no? Y yo traía ese pensamiento de que yo iba a buscar al Señor una vez estando acá, iba a buscar una iglesia, iba a buscar, iba a seguir el proceso que yo tenía con mi esposo en casarnos. Y,
y el Señor acomodó todo, amén. Nosotros no tuvimos que buscar el lugar, nosotros no tuvimos que salir a recorrer iglesias, buscar iglesias, no. El Señor solito acomodó todo. El Señor envió una luz hacia nuestras vidas que nos guió, y esta luz fue a través de un hermano que llegó a nuestras vidas. Ellos nos ayudaron, ellos nos enseñaron, nos dieron el estudio. Fue donde nosotros empezamos a conocer más al Señor, más a fondo, ¿no? Cuando yo estaba recibiendo el estudio, hubo cosas que yo nunca había escuchado, hubo cosas que tocaron mi corazón, que cambiaron mi mente, que cambiaron mi forma de ver las cosas. Y eso fue a lo que yo vine a encontrarme aquí. Yo tenía otra perspectiva allá en la Ciudad de México, pero cuando llegué, yo no sabía que yo iba a venir a enamorarme y a encontrar al Señor. Y muchas veces nosotros pensamos así, tenemos planes y decimos, eh, eh, voy a hacer esta cosa o voy a encontrarme esta cosa. Y al principio a mí me decepcionó lo que encontré, pero después yo no sabía el trasfondo de lo que el Señor tenía para mí, y me gustó cómo el Señor hizo mi proceso, porque como les decía, si el Señor no me hubiera hecho pasar por ese proceso al principio, yo no hubiera tenido ahora este agradecimiento a Él. Yo, yo hubiera, hubiera pensado que pues las cosas son fáciles, ¿no? Y bueno, yo le agradezco al Señor por lo que ha hecho en mi vida. Yo vine sin familia, yo vine solamente con mi pareja, con mi esposo, y veníamos sin nada, ¿no? Completamente sin nada. El Señor aquí nos dio todo, ahora puedo decir que el Señor ha acomodado mi vida, el Señor ha acomodado no solo económicamente, sino igual espiritual, ha acomodado mi corazón, ha acomodado mis sentimientos. Y una de las cosas también que a veces uno no cree en la capacidad que uno tiene. Yo ahora digo, y sí le doy gracias al Señor, porque yo ahora me veo ahora cómo estoy, cómo estaba antes. Y yo le digo, gracias Señor, porque yo no me imaginaba que iba a llegar a hacer esto, amén. Y entonces cuando nosotros empezamos a recibir los estudios, empezamos a conocer más al Señor Jesucristo. Él fue hablando a nuestra vida, Él fue trabajando en este proceso, nos moldeó, nos casamos y empezamos a servirle, ¿no? En la iglesia, muchos conocen, muchos han visto nuestro proceso, cómo fue, cómo llegamos completamente sin nada, llegamos tristes, mal, amén. Y cuando nosotros nos casamos y arreglamos nuestra vida, nos bautizamos, el Señor nos empezó a levantar poco a poco. Cuando yo empecé a servir, me metí en un ministerio, empecé a trabajar más en la obra de Dios de una manera diferente a la que yo lo hacía allá. Aquí ya fue como más, ya sabía más, ya conocía más al Señor, ya mi comunión con Él era diferente, ya no era así como allá nomás era ir y a la iglesia sin compromiso, sin nada. Y aquí fue en donde ya fue las cosas diferentes. Yo las empecé a hacer más con amor, con, 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 con compromiso al Señor. Amén. Yo ya tengo ahora ese corazón que tenían esos magos dispuesto a servirle. Y empecé yo a servir al Señor, abrimos nuestro hogar. Cuando llegamos, pues como les digo, llegamos sin nada, y el Señor ahora nos ha dado un hogar, nos ha dado un apartamento, y ahora le damos gracias al Señor porque abrimos este apartamento para un grupo de amistad. Recibimos a los hermanos aquí, y
También el Señor nos fue acomodando en nuestro, eh, en mi trabajo. Cuando yo llegué, yo sí sufrí un poquito en la parte del trabajo porque al principio no encontraba los hermanos que nos ayudaron a un tiempo me dieron trabajo. Después yo tuve que salir de ahí y ir a otro lado. Cuando yo salí de ahí, yo me fui a trabajar con una señora que igual me trató mal, amén. Yo le decía al Señor que por qué por qué yo dejaba que esa señora me trate así, que me humillara, ¿no? Pero yo recordaba la palabra que decía que el que es humillado será exaltado después. Y muchas veces yo sí llegaba a mi casa decepcionada de cómo era la gente, porque siendo una persona de la misma, mi paisana, no, me trataba mal y yo decía, ya ni las personas que son realmente de aquí, pero el Señor, todo eso fue un propósito que el Señor tenía para mí, porque ahí el Señor me preparó. Después yo encontré otro trabajo y con una hermana y ahí también el Señor obró y hasta que me dio el trabajo que ahora tengo. Y este trabajo, gracias a Dios, ya voy a hacer ahí de 2 años y medio con ese trabajo y para decirles, soy súper bendecida en ese trabajo porque el Señor abrió puertas, amén, él solito, él ya tenía este plan para mí. En este trabajo yo me siento cómoda y aunque a veces al principio uno no lo ve, uno está ciego, amén. Yo al principio renegaba de mi trabajo, decía que era un trabajo súper pesado, que ese trabajo era mucho el trabajo que yo hacía y ahorita el Señor me ha recompensado en la manera en como mis patrones son conmigo, amén. Ellos ahora están de vacaciones y me dejan a mí la casa a cargo. Me dicen, bueno, me sorprende la manera de confianza que tienen ahora hacia mí. Ahí está la casa, cuídala, ven a dormir aquí, quédate aquí, cuida al perro, el perro y así, en la manera en como ellos confían en mí es donde yo digo, gracias Señor, porque yo ahora estoy en un trabajo y me siento cómoda en este trabajo y me siento feliz en este trabajo que me has dado, amén. Y ahora solo queda hacer mi parte, que es cuidarlo. Pero así fue como el Señor fue acomodando mi vida, ¿no? Mi proceso. Y también cuando nosotros ya nos casamos y mi esposo también está bendecido con su trabajo ahora. eh, eh, y no solo eso económicamente, amén, sino el Señor me ha permitido dar el estudio a mi hermana. Una cosa que sí yo no pensé que el Señor iba a poner en mi corazón es este amor de compartir, de enseñar, amén. Hace poco el Señor nos dio la oportunidad de terminar ya el estudio de mi hermana. Ellos están en proceso para poder casarse. Ellos ahora están buscando un lugar en donde el Señor, en donde ellos puedan crecer más. En el lugar en donde están ellos ahora, eh, no están muy cómodos, pero es como yo le digo, tienes que salir, ¿no? Para que el Señor pueda obrar también en tu vida. Alejarnos, es importante a veces alejarnos de ciertas cosas en nuestras vidas para poder crecer. Cuando yo salí y busqué más, fue la manera en como yo pude crecer. Yo le doy gracias al Señor que ahora el Señor está obrando, yo estoy viendo su obra en mi familia. No solo lo hizo en mí, sino también lo está haciendo en la vida de mi familia. Ahora la veo en la vida de mi hermana, que yo veo cómo ha trabajado en su corazón, cómo solito la palabra está cambiando su mente, está cambiando sus propósitos, está cambiando y es lo que hace eh, la, 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 la palabra del Señor, amén. Y ahora yo veo mi vida como la tengo ahora y como la tenía antes. Muchas veces no me reconozco, ¿no? Porque yo digo, yo no pensé que
yo ahora iba a estar así. Yo no imaginé que el Señor tenía esto para mí y yo le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho. No Él bendice y cuando bendice, Él no da poco, amén. Por eso muchas veces hay que pensar, si el Señor nos bendice, que cómo nosotros lo vamos a recompensar, amén. Nosotros tenemos que ser la luz. Ahora nosotros tenemos que ser la luz que va a guiar a ciertas personas que apenas están conociendo, que apenas están entrando al camino, conociendo al Señor. Como les decía al principio, a nosotros la luz fueron unos hermanos que nos guiaron hasta el momento. Ellos nos siguen guiando porque después de bautizarnos vinieron procesos a mi matrimonio, vinieron procesos a mi familia que muchas veces hubo ese desánimo en querer ya no seguir, hubo esas palabras en decir esto es difícil, ¿no? Pero ellos, esa luz que fueron los hermanos, siempre nos estuvieron apoyando, nos estuvieron animando. Y bueno, el Señor ha sido fiel, ¿no? Y nosotros tenemos que tener un corazón tenemos que tener un corazón agradecido y tenemos que tener ese corazón humillado, amén. Tenemos que rendir nuestro corazón a Dios para que el Señor haga el plan, el propósito que tiene. Y yo le doy gracias al Señor porque Él ha tenido un plan perfecto en mi vida, ¿no? Y ahora yo tengo que usar esta luz en mí para poder ayudar ahora en este caso le doy gracias que pude ayudar a mi hermana, pero aún falta, ¿no? Aún falta más, ¿no? Aún es el conocimiento que el Señor me ha dado, lo tengo que resplandecer, ¿no? Entonces, se tiene que ver en más personas, amén. No solo en mi familia, sino a las personas que están allá afuera también. Tengo que Sí, salir para que ellos puedan ver esa luz en mí, algo diferente, amén. sí, amén. Las cosas han sido cambiadas, las cosas han sido diferentes, el Señor ha cambiado mi ser y eso se tiene que notar y se tiene que ver, amén. Y bueno, el tiempo ha llegado y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Esto es un poquito de lo que yo puedo compartirles en esta mañana y pues sigan adelante, busquen la luz y muchas veces no es necesario buscarla porque nosotros somos la luz. Amén, amén hermano, gracias. Amén.